Pachita, una anciana que vivía en Huixquilucan, Estado de México, una vez me contó que siendo ella niña, comenzaron a amanecer degolladas muchas de sus gallinas y otras desaparecían. Las pocas que sobrevivían no volvían a poner huevos de lo espantadas que quedaban. No sabían qué era lo que estaba sucediendo, pero ante estas anomalías, los pueblerinos decidieron ir a ver al anciano más sabio de la comunidad, quien era un viejo ermitaño que vivía junto al río. No encontrarían a otra persona que les pudiera aconsejar como él, ya que tenía el don de predecir las cosas. Querían preguntarle qué podían hacer ante lo que sucedía y pudieron constatar que sí era el indicado, porque cuando llegaron al río, el viejo ya los esperaba sentado en su puerta, que parecía saber a lo que iban sin que nadie se lo hubiese dicho. Y antes que ellos dijeran algo, el anciano de mirada profunda, sin marcar ningún gesto, les dijo: Ya sé a lo que vienen, muchachos, y su problema no es tan fácil, ya que quien les causa el mal es un sujeto que nació con estirpe de nahual. Esa es la causa por la que no se sabe controlar su mal. El voraz apetito carcome sus entrañas y nubla sus sentidos de humano. Por ello, solo actúa con su instinto animal. Pero hay algo que ni él ni ustedes saben, y que es un tanto más terrible. Hasta hoy solo se ha alimentado de gallinas y otros animales, pero si se diera el caso de llegar a probar carne humana, se quedará como hombre lobo o nahual, y ya no podrá ser humano nunca más. Ante todo este mal, debido a que su maldición viene desde sus ancestros, solo existe una forma de evitar que llegue a ese extremo, pero es un tanto arriesgado, muy peligroso para quien lo haga. Esto consiste en que alguien tiene que matar una de sus mejores gallinas en una noche de luna llena. Luego deberá marcar un camino con la misma sangre de la gallina hasta la casa para que así pueda hablar con él. Tiene que decirle que se vaya al monte y permanezca allá hasta que haya aprendido a controlar sus instintos bestiales, porque si no lo hace, mucha gente morirá por sus garras y fauces antes de que alguien pueda matarlo a él. También les dijo que por ningún motivo le fueran a abrir la puerta, que nunca lo dejaran entrar aunque se los pidiera prometiendo no hacerles daño, porque en caso de hacerlo, sería tanto como invitarlo a ser nahual por siempre al comer su carne humana. Valientemente don José, el padre de Pachita, se ofreció a realizar tan macabra pero heroica ceremonia. Además sabía que ninguno se atrevería a llevar a cabo tan osada acción. Nadie los tenía tan bien puestos como él, y eso lo descubrió en las agachadas miradas de los presentes. Así lo hizo. El día que sabía llegaría la luna llena, al caer la noche, José mató la mejor de sus gallinas, extrayendo su sangre. Con ella marcó un camino hasta la casa, dejando el cuerpo al pie de la ventana de su habitación, y esperó al nahual pacientemente, como se los había indicado el anciano. Después de algunas horas, a la medianoche, se oyó un espeluznante aullido, y unos pasos entregruñidos de alguien que poco a poco se iba acercando a la casa. Cuando aquello llegó a la ventana, con rapidez el papá de Pachita prendió un ocote con el cual iluminó un horrible rostro vagamente a través de la ventana. Sus facciones eran entre humano y lobo, de grandes fauces y dientes, con el cuerpo cubierto de un pelo enmarañado muy áspero, y con ello se dio cuenta que era cierto lo que le había dicho el patriarca sobre la maldición del nahual, y sintió miedo al estar frente a él, aún sabiendo que no podría hacerle daño si no lo dejaba entrar. Aguantando los escalofríos que su miedo le causaba, y al ver que aquel ser desconfiaba del manjar que le había puesto por fuera bajo su ventana, cuando vio que daba la vuelta para irse, el papá de Pachita le dijo: «No te vayas, te maté la mejor de mis gallinas para poder charlar contigo.
necesito decirte algo que es de suma importancia para ti y para todos los moradores de esta comunidad. Sé que no puedes controlar la bestia que llevas dentro porque la traes en tu sangre de nacimiento. También sé que no eres malo y que naciste así. Por eso lo mejor sería que te fueras lejos del pueblo y de la gente, al monte. Así no harás daño y tampoco te lo harán a ti, porque si llegas a comerte a un humano, serás una bestia irracional por siempre, y la gente te perseguirá hasta cazarte. Allá hay conejos y mucho que cazar para que puedas alimentarte y sobrevivir hasta que aprendas a vivir como hombre entre nosotros sin matar. Trabajosamente la bestia contestó con palabras que sonaron muy roncas, guturales, mezcladas entre bestia y humano. ¿Por qué te atreves a llamarme con una gallina y me dices buenas palabras? Déjame entrar para que platiquemos, le dijo aquel ser de faz lobuna. No puedo dejarte entrar. Si lo hago, probarás de mi carne o la de mi familia, y tu maldición será irreversible, quedando por siempre como un animal con un apetito feroz. En este pueblo soy muy querido, y si me haces daño, te perseguirían hasta matarte. Mejor vete al monte y aprende allá en soledad, sin hacer más daño. Regresa cuando estés listo. El nahual lo miró por algunos minutos que parecieron eternos. Parecía quererlo devorar con su mirada. José miraba destilar abundante baba de sus enormes fauces. Adivinaba sus deseos de querérselo comer. Luego, el nahual tomó la gallina con sus fauces y se fue corriendo en sus 4 patas rumbo al monte, emitiendo un fuerte aullido, escuchándose a lo lejos por todo el monte. Así pasó el tiempo. Las gallinas dejaron de desaparecer y poco a poco volvieron a poner huevos y también empezaron a reproducirse. De aquella bestia no volvieron a saber por mucho tiempo. Pasaron los días, meses, años, hasta que un día tocaron la puerta de José. Al abrir, miró a un harapiento hombre tostado por el sol, cuya mirada mostraba astucia y tristeza. Y luego, pausadamente le dijo al padre de Pachita: «Hace unos años me corriste al monte con muy buenas palabras. Y no solo eso, porque también me alimentaste con una de tus mejores gallinas. Ya aprendí. Ahora puedo controlarme, y de hoy en adelante, en pago, ningún nahual matará tus gallinas mientras vivas». Dicho esto, agarró camino y desapareció. Por mucho tiempo nuevamente no volvieron a saber de él. Pasaron los años y don José, el papá de Pachita, murió. Cuando lo llevaban al panteón, Pachita creyó ver a lo lejos a aquel harapiento personaje recargado en el tronco de un pirul que estaba frente al panteón, mirando que le daban sepultura a don José. Aquel hombre tenía las mismas facciones del nahual y se le parecía mucho a quien su padre le diera aquella vez la gallina, mas de repente desapareció. Pero luego, a los 8 días de haber sepultado a José, Pachita salió al patio por leña para prender el fogón. Debía calentar agua para hacerles café a los que irían a rezar ese día el novenario. Ya era de noche. Entonces sintió escalofríos cuando escuchó gruñidos a sus espaldas y sintió una peluda garra tocar uno de sus hombros. Adivinó quién era y pensaba que aquella bestia se la iba a comer, pero solo oyó la misma voz que escuchara su padre aquel día diciéndole: «No te asustes, solo vengo a despedirme y agradecerte por lo que hizo tu padre por mí. Gracias a él aprendí a dominar mis impulsos bestiales. Sigo siendo un nahual, pero me alimento de animales. Me iré al cerro. Si algún día llegas a necesitarme, solo toca esta campana y acudiré de inmediato». Aquel ser le entregó una pequeña campana de plata y dicho eso se alejó por el sendero perdiéndose en la oscuridad. Después, la última noche del novenario, cuando ya era de medianoche, se oyó un largo y doloroso aullido. Asemejaba a una lastimera despedida que se alejaba rumbo al monte, acompañando la triste partida de aquel que, aún arriesgando su vida,
lo ayudó a controlar su transformación entre bestia y hombre. Aún lo recuerda, pero desde entonces no se volvió a ver por los alrededores. Corría el año de 1965. En una ranchería cercana a Ixtlahuaca, en el Estado de México, la cual ni nombre tenía de tan oculta y desconocida, apenas algunas casas de adobe se comenzaban a levantar. No había luz eléctrica ni agua potable, un camino de terracería que prácticamente desaparecía con la oscuridad de la noche. Nadie se atrevía a entrar a esos parajes en cuanto anochecía, ya que era muy fácil perderse tomando veredas equivocadas que conducían hacia las milpas. Rosario y Benjamín llegaron a vivir ahí recién se casaron. Les habían dejado algunas parcelas para cosechar y podían comenzar a cultivarlas y poder hacerse de sus cosas. Rosario, una mujer joven de apenas 17 años, era callada. Tal vez eso era lo que la había enamorado a Benjamín. Esa recatada mirada, llena de melancolía, hacía que latiera el corazón del también joven muchacho. Pasó el tiempo y no tardaron en embarazarse. Rosario comenzó a tener una alegría inusual. Cantaba mientras hacía sus tortillas, sentada frente a su gran comal, donde también hervían sus ollas de barro que contenían la comida que saciaría el hambre del casado Benjamín. Se respiraba otro ambiente de alegría y paz, pero no todo era así. Al caer las 6 de la tarde, los grillos comenzaban a cantar y el silencio se hacía más pesado. Rosario le había pedido a Benjamín que pusiera ventanas de madera porque escuchaba a lo lejos algunos chillidos que pensaba eran de algún animal, y eso la atemorizaba. Benjamín así lo hizo, solo dejó unos pequeños agujeros en medio de las ventanas para poder ver hacia afuera en caso de necesitarlo. Llegó la hora del nacimiento, llamaron a la partera para que asistiera a Rosario y así lo hizo. Por fin nació el pequeño Vicente, pero al contrario de lo que esperaban, no lloró. El bebé abrió inmediatamente sus grandes ojos parecidos a los de la madre, y no emitió ningún sonido. Aún así fue la alegría de ambos y el orgullo de él por ser varón. Pronto, las pocas vecinas que tenían fueron a conocer al pequeño Vicente, todas admiradas de que fuera tan calladito. Rutila, la vecina más vieja, advirtió a Rosario que mientras no lo bautizara, pusiera unas tijeras abiertas debajo de la almohada del pequeño Vicente, o un par de chiles pasillas en cruz, ya que corría riesgo de que las brujas, atraídas por su inocencia, vinieran a chuparle el alma y el niño moriría. Todas le contaron su experiencia de que al caer la noche, los chillidos que se escuchaban provenían de unas pequeñas bolas de fuego que se alzaban en medio de la oscuridad. Eran las brujas buscando almas hambrientas y enfurecidas al no encontrar nada que las alimentara. Rosario no comentó nada, su silencio habitual se hizo presente. Rutila pensó para sí, advertida estás. Una mañana Rosario despertó a Benjamín en medio de gritos. Vicente, el pequeño Vicente, ya no estaba en su montón de cobijas que le servían de cama. Benjamín enloqueció, abrió la puerta que atrancaban por dentro de la casa. No se explicaba cómo pudieron haber entrado. Las ventanas de madera estaban perfectamente cerradas y sin signos de haber sido abiertas. Benjamín buscó y buscó, preguntó con las vecinas y ninguna le supo dar razón. Rosario estaba inconsolable, su mirada perdida, sus ganas de vivir se fueron. Así pasaron las semanas y ni rastro del pequeño Vicente. Ambos tuvieron que regresar a su vida cotidiana sin poder superar la desaparición de Vicente. Pasaron muchos meses y la herida comenzaba a sanar. Una mañana de verano, Rosario le da la noticia a Vicente. Iban a tener otro bebé.
Una mezcla de sabor agridulce los invadió. Habían perdido uno, pero tenían la esperanza de otro. En otra ocasión Benjamín extremó precauciones. Pocas veces la dejaba sola. Mandó a traer a su hermana Tomasa para que fuera a cuidar a Rosario. Cualquier esfuerzo valía la pena. Pasaron los meses y estaban a días de que naciera la pequeña Esperanza. Así la nombrarían, ya que fue lo que les trajo nuevamente a su vida. Aún con el dolor de la pérdida de Vicente, pero con la alegría de un nuevo comienzo. Una tarde, Tomasa le explicó a Benjamín que no podía quedarse más tiempo. Tenía cosas que hacer, y esa noche no la pasaría con ellos. Benjamín lo entendió y la acompañó a la terminal de autobuses para que se fuera. Dejó encerrada a Rosario para que nadie pudiera hacerle daño en su ausencia. Benjamín regresó a su casa, atareado por la caída de la noche. Apenas si alcanzaba a ver el camino de terracería. Si no fuera porque se lo sabía de memoria, se hubiera perdido. Tocó la puerta para que Rosario la abriera y no encontró respuesta. Se empezó a impacientar. Tocó más fuerte. Nadie respondía. Corrió a buscar ayuda a la casa más cercana, ubicada a medio kilómetro de la suya. Regresó con Felipe y su hijo Santiago. Ambos lograron derribar la puerta, que se encontraba trancada por dentro. No había nadie. La casa apenas iluminada por una vela, ni rastros de Rosario. Armaron un grupo de gente que se unió a la búsqueda. Todos gritaban ¡Rosario! ¡Rosario! Y ninguna respuesta. Solo faltaba buscar en el panteón del poblado más cercano, pero Benjamín se decía a sí mismo: es imposible que Rosario pudiera caminar tanto con el peso del estómago de casi 9 meses. Casi se dio por vencido, pero un extraño presentimiento lo invadió. Le dijo a Felipe que lo acompañara. Felipe, algo temeroso, lo animó a que siguieran la búsqueda en la mañana, al menos con la luz del día. Benjamín se resistió. La luz de la luna parecía ser su cómplice, ya que al despejarse y asomarse radiante, al menos dejó ver un poco dentro de la oscuridad de la noche. Benjamín decidió ir solo. No iba a esperar a que alguien lo quisiera acompañar. Se encaminó hacia el panteón y comenzó a escuchar sonidos húmedos, sonidos de gruñidos mezclados con goteo. Se acercó curioso hasta la parte de donde venían esos sonidos. La luz de la luna era clara, radiante, y bajo de ella se asomaba la figura de una mujer sentada, desnuda, con las piernas abiertas. Era Rosario. El espectáculo no podía ser más aterrador. ¡Rosario!, le gritó Benjamín. ¿Qué has hecho, mujer? No podía con su asombro y con su horror. Rosario había parido y con hambre descomunal devoraba poco a poco a su hija Esperanza. Benjamín, sin poder más con aquella escena, sufrió un desmayo, convulsionó y nadie lo escuchó para ayudarlo. Rosario, con la vista fija hacia el cuerpo de Benjamín, sonrió levemente y pensó para sí: más comida.